Listo, ¿qué tal con todos? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Soy el doctor Javier Flores. El día de hoy vamos a hacer priming de de cardiología. Entonces vamos a comenzar con hipertensión arterial. Si recordamos todos, la presión arterial es el producto de, ¿qué cositas? El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Entonces, la presión arterial normal debería ser una que esté por debajo de 120/80, pero consideramos hipertensión arterial, repito, para JNS 78 y para la guía de práctica clínica del MINSA, hipertensión arterial es cualquier presión que esté por encima de 140 o 90, sistólica y diastólica, en dos oportunidades con un tiempo de 1 a 3 semanas entre ellas. ¿Ya? La causa más frecuente es la hipertensión arterial esencial o primaria. Básicamente, la degenerativa. Y usualmente las degenerativas están asociadas a una elevación más marcada de la presión arterial sistólica. ¿Ya? Primer punto. Luego tenemos las secundarias. Las secundarias tienen que pensarse en pacientes que tengan menos de 30 años o más de 50 años, o pacientes que estén en polifarmacia, que tomen 3 medicamentos antihipertensivos a dosis tope y no puedan controlar la presión arterial. ¿Ya? O que tengan daño de órgano de manera muy brusca. ¿Y qué es daño de órgano? Pues la hipertensión arterial tiene complicaciones. Dentro de ellas tenemos la hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, porque si ponemos a pensar lo siguiente es, oye, muy bien, aumento la presión arterial, aumento la poscarga. Al aumentar la poscarga, ¿quién tiene que vencer a esa presión? El corazoncito. Y para que el corazoncito la venza, ¿qué tendría que hacer? Tener más fuerza. Y si ustedes recuerdan, para tener más fuerza nosotros, ¿qué tenemos que aumentar? El diámetro del músculo. Entonces, esto lleva a una hipertrofia concéntrica. Y en el EKG se ve como un índice de Sokolov-Lyon mayor a 35 milímetros. Por otro lado, la presión arterial altera este flujo laminar y lo vuelve un flujo turbulento que termina lesionando las paredes. Al lesionar estas paredes, puede aumentar el riesgo de desarrollar un SB isquémico por la ateroesclerosis. Muy bien, entonces con eso ya tenemos varios conceptos. También aumenta el riesgo de SB hemorrágico. Luego produce nefroangiosclerosis a nivel renal y es una causa frecuente de enfermedad renal crónica, la segunda, porque recuerden que la primera era diabetes, ¿no? Y luego produce la retinopatía hipertensiva y el daño endotelial, que ya les he dicho. Entonces, si eso se presenta de manera muy temprana en un paciente, tenemos que pensar en causas secundarias. Dentro de las causas secundarias, la más frecuente es la enfermedad renal crónica. Tenemos la estenosis aorta de la arteria renal, perdón, la estenosis de la arteria renal, que en mujeres o en jóvenes debería hacernos pensar en displasia fibromuscular y en adultos en aterosclerosis renal. En este caso podrían escuchar ustedes un soplo a nivel de arterias renales. Endocrinológicas, como por ejemplo el hiperaldosteronismo. Y si ustedes recuerdan, la aldosterona, ¿dónde actuaba? En túbulo colector. Muy bien. ¿Qué hacía? Hacía que jalemos sodio. Muy bien, y si jalamos sodio, jalamos agua, y si jalamos agua y sodio, aumentamos el gasto cardíaco y aumentamos la presión arterial. Total sentido, total sentido. ¿Y qué más hace? Que perdamos potasio. Listo. Entonces, en pacientes con hipertensión arterial más hipocalemia deben pensar en hiperaldosteronismo primario. Luego tenemos el feocromocitoma, que se presenta con crisis adrenérgicas, con cefalea, diaforesis, palpitaciones e hipertensión arterial, el síndrome de Cushing y el hipertiroidismo. Luego tenemos la coartación de la aorta. En pacientes con coartación de la aorta, usualmente vamos a tener una elevación de la presión arterial en miembros superiores y una caída de esta en miembros inferiores, con un soplo en maquinaria de Gibbs, un soplo sistólico continuo, ¿no? El soplo de maquinaria de Gibbs, perdonen mi error, es del ductus arterioso persistente. ¿En quién es frecuente la coartación de aorta? En pacientes que tenían síndrome de Turner. Muy bien. La causa más frecuente medicamentosa es el uso de estrógenos, los estrógenos o el uso de anticonceptivos orales combinados. Luego tenemos las neurológicas, tenemos otros tratamientos como los AINES, corticoides y apnea del sueño. La hipertensión arterial se clasifica en grado 1 o 2. El grado 1 es aquel que tiene una presión arterial sistólica entre 140 y 159 y una presión arterial diastólica entre 90 y 99. El grado 3 es aquel que tiene una presión arterial mayor e igual a 160 sobre 100 sobre 100. ¿Ya? Luego tenemos otro concepto importante que son las crisis hipertensivas. Quiero que pongan este escenario. Si me dicen que tiene un paciente en el examen que tiene una presión arterial por encima de 180, 120, crisis hipertensiva.
Si el paciente tiene lesión orgánica, que se puede expresar como, por ejemplo, lesión renal aguda, estado mental alterado, ¿ya? O síndrome coronario agudo, u otros, piensen, por favor, que eso es una emergencia hipertensiva. Si el paciente está tranquilazo, solo tiene la presión elevada, eso es una urgencia hipertensiva. Esto es importante porque en la urgencia hipertensiva, ustedes tienen un buen marco de tiempo para bajar la presión. Mientras que en las emergencias hipertensivas tenemos un escaso tiempo, ¿ya? Con respecto al tratamiento, esta es la parte interesante que tienen que ver. El tratamiento más efectivo desde el punto de vista estilo de vida va a ser la pérdida de peso. Si perdemos 10 kilogramos de peso, bajamos entre 5 a 20 milímetros de mercurio de presión. Luego tenemos el uso de la dieta DASH, porque les pueden preguntar cuál es la dieta que ustedes recomendarían ante un paciente con riesgo cardiovascular o un paciente hipertenso. Y ustedes tienen que marcar dieta DASH. Luego tenemos las dietas hiposódicas, porque hay pacientes que tienen hipersensibilidad al sodio, ejercicio aeróbico y consumo moderado de alcohol, ¿ya? Entonces, todos tienen que tener cambios del estilo de vida. Ahora, tenemos una conducta muy importante que es la conducta de terapia dual. Entonces, ¿qué les estoy diciendo ahora? Aparte de iniciar con estilo de vida, la conducta terapéutica del momento debería ser usar terapia dual. O sea, usar YKARA con tiacidas, ¿ya? O calcio antagonistas con tiacidas o calcio antagonistas con YKARA, ¿ya? Ahora tenemos para pacientes con grado 1 o grado 2, ¿no? Esto de aquí estaba en la guía del MINSA, pero la recomendación que marquen si les ponen un caso es terapia dual. A menos que les pongan un caso de un paciente con hipotensión ortostática que tiene hipertensión agregada, en ellos sí podemos usar terapia mono, ¿no? Entonces, ¿qué fármacos hay que dar o qué fármacos podemos hacer? Aquí están. Tenemos YECAS-ARAS, que van a reducir la presión arterial mediante la reducción de resistencia vascular periférica. Y lo que hacen es que reducen la albuminuria y no deben combinarse, ¿no? IECAS y ARAS nunca deben combinarse y tienen además un efecto cardioprotector. Luego tenemos los bloqueadores de canales de calcio. Estos reducen el ictus y generan una vasodilatación periférica. Es por eso que uno de sus efectos adversos es la presencia de edemas. Luego tenemos los diuréticos tiacidas, que estimulan la reabsorción de calcio porque bloquean el canal sodio-potasio. Y lo que hacen a ese nivel es muy interesante porque son útiles en pacientes que tienen osteoporosis o pacientes mayores de 60 años. Sin embargo, elevan el ácido úrico, elevan la glucosa, elevan la lipemia y bajan el sodio y el potasio. Y luego tenemos los beta blocks, que no son de elección, pero vale la pena ponerlos, que no se recomiendan como primera línea. Dentro de sus efectos adversos tenemos la hipoglicemia y se pueden usar. Entonces, algo que han preguntado en el pasado y que podrían volver a preguntar es ¿en qué paciente preferiríamos cada medicamento? Entonces, los YECAS y ARAS son preferibles en pacientes que tienen falla cardíaca porque reducen el remodelado cardiovascular, en pacientes que han tenido infartos o agudos miocardio previos, en pacientes que tienen diabetes mellitus o enfermedad renal crónica, porque ellos hacen proteinuria y lo que hacían los YECAS y ARAS, si recordamos todos, es reducir la proteinuria, ¿no? Muy bien, excelente. Luego teníamos los bloqueadores de canales de calcio. Estos, como producían la vasodilatación, eran útiles en el fenómeno de Raynaud, en la angina de Prince-Metal, y podían darse cuando la tasa de filtrado glomerular sea baja. Entonces, otra pregunta que pueden hacerles en este escenario sería, ¿tienes un paciente que tiene tasa de filtrado glomerular de 18? ¿Qué antihipertensivo podrías dar de todos los que te colocan? La respuesta sería bloqueadores de canales de calcio, como amlodipino. ¿Ya? Luego teníamos los diuréticos. Los diuréticos, como almacenaban calcio, eran más útiles en pacientes con osteoporosis o adultas mayores. ¿Ya? Y los beta bloqueantes. Luego estaba lo de la emergencia hipertensiva que les comentaba y la urgencia. Entonces, en la emergencia hipertensiva, que era aquella que se acompañaba de falla de órgano, recuerden que la presión arterial tiene que bajarse 25% en la primera hora. Y dentro de lo que pueden usar está la betalol, hidralacina, hidroxiato y demás. Mientras que en la urgencia hipertensiva no había tanto apuro porque no había una lesión de órgano. Aquí la clave es lesión de órgano. Y la presión podía bajarse en 24 y 48 horas con captopril por vía oral. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente slide, que es cardiopatía isquémica. Entonces, la cardiopatía isquémica se puede dividir en dos grandes grupos.
en la enfermedad coronaria estable o el síndrome coronario agudo. Esto que ven aquí es la formación de la placa. Y entre los factores de riesgo para que se forme, teníamos a la dislipidemia, porque a mayor LDL, más riesgo hay de que este LDL se oxide. Porque cuando el LDL se oxida, se reconoce como ajeno y es atacado por los macrófagos y se pega a la pared y produce el fenómeno inflamatorio, y luego las plaquetas llegan, lo cubren y se forma esta placa. Otros factores que aumentan el riesgo de oxidación serían la diabetes mellitus, el tabaquismo, la hipertensión, que también dañan el endotelio. Entonces, cuando todo eso se junta, se forma la placa, que puede llegar a una enfermedad coronaria estable o un síndrome coronario agudo. Veamos el mejor escenario, una enfermedad coronaria estable, o también llamada angina estable. La angina se va a producir cuando la obstrucción de esta placa sea mayor a 70%. Es ahí cuando vamos a tener una angina de esfuerzo. Y cuando la obstrucción de esa placa sea mayor a 90%, vamos a tener una angina en reposo. Y es ahí donde sale la clínica. Una angina tiene tres características. La presencia de dolor típico, que es el dolor opresivo retroesternal con irradiación a miembro superior izquierdo, derecho y cuello. Tiene esta mejora con el reposo o con nitroglicerina y empeora con el esfuerzo. Para definirla como angina típica, tenemos que tener 2 de 3 de estos, ¿ya? Luego, la angina puede clasificarse como 1, angina con ejercicio extenuante, actividad moderada o actividad leve, o el reposo. Esa es la clasificación de NIJA, pero lo importante aquí es que quiero que entiendan lo siguiente. La angina estable es una angina que no va empeorando con el tiempo. Y la siguiente pregunta sería esta. Oye, si yo diagnostico un dolor torácico, ¿sería angina estable? No. Si tú diagnosticas un dolor torácico de inicio, estarías en el gran grupo de los síndromes coronarios y tendrías que clasificarlo. ¿Cómo se clasifica? Solicitando un electrocardiograma. El electrocardiograma va a evidenciar una elevación del segmento ST. Este va a indicar lesión en el miocardio, ¿ya? Si hay elevación del segmento ST, estamos ante un infarto de miocardio con elevación del ST. Pero si no hay elevación del segmento ST o incluso hay infradesnivel, podemos estar ante una angina inestable o ante un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. ¿Qué es lo que los diferencia? Los diferencia la elevación de troponinas, ¿ya? Las troponinas, como ustedes recuerdan, están en el miocito. Al estar allí, si yo destruyo el miocito, voy a liberar troponinas, y si las libero, las puedo encontrar en sangre. Entonces, lo que ocurre en la angina inestable es que no hay una lesión per se. ¿Por qué está pasando esto? La obstrucción está generando los síntomas. La angina inestable no tiene ni alteraciones en el electrocardiograma, ni elevación de troponinas. Entonces, ¿qué es una angina inestable? Una angina inestable, por favor, todos recuerden bien esto, es una angina que ocurre en reposo. Es una angina que recientemente inició. Es una angina que ha progresado, o sea que antes me dolía cuando caminabas 10 cuadras, pero ahora me duele a las 3 cuadras. ¿Es una angina post-infarto de miocardio o es una angina de Prince-Metal? ¿Ya? Eso es una angina inestable. Todo lo otro es un infarto de miocardio sin elevación del ST. Ahora, el infarto de miocardio tiene 5 clasificaciones. Tiene una clasificación con 5 tipos. El tipo que me interesa que sepan es el tipo 1. Es el tipo que ustedes conocen. Es el producido por la ruptura de la placa, la disección de esa placa. ¿El tipo 2 de qué es? ¿De qué va? El tipo 2 va con un desequilibrio en la oferta y demanda de oxígeno, que puede ser por un espasmo coronario, por anemia y demás. El tipo 3, un infarto agudo de miocardio que tuvo muerte súbita. El tipo 4, 4 de ACTP, de terapia terapia endovascular. Y el tipo 5 es un infarto de miocardio durante un bypass, ¿ya? Pero ahora vamos al diagnóstico. Entonces, lo más importante de todo esto probablemente sea qué arterias van a permitir evidenciarse en el EKG, ¿ya? En las anginas estables, la prueba que tienen que hacer es una prueba de esfuerzo o una angiografía dependiendo del riesgo.
¿Ya? El síndrome coronario, recuerden cuáles eran los síntomas típicos de este cuadro, pero esto es donde quiero que todos presten atención. ¿Ya? Entonces todos aquí sacamos una hojita y nos ponemos a pensar en cómo podrían preguntarnos todo eso. Listo. Entonces, si tenemos el corazoncito, teníamos una cara inferior, una cara posterior, una cara anterior, una cara lateral y una cara medial. Entonces, lo que quiero que entiendan aquí es esto. La arteria coronaria descendente anterior baja por aquí y se encarga de irrigar la parte anterior del corazoncito. La circunfleja, la parte izquierda. Y la descendente posterior o la arteria coronaria derecha, la parte posterior. Ya. Entonces, tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho se encarga de toda la actividad que tiene que ver con la electricidad, o sea, con mantener el ritmo autónomo y demás. Mientras que el corazón izquierdo se encarga de toda la actividad mecánica. La actividad mecánica tiene que ver con la función del corazón como bomba. Ya, tenemos eso ahí. La coronaria izquierda, actividad mecánica; la coronaria derecha, corazón derecho, actividad autónoma o eléctrica. Entonces, la siguiente pregunta es esta. ¿Por qué me interesa el EKG? Porque el EKG nos permite ver en qué carita del corazón estamos y también si estamos en la cara inferior, posterior o anterior. Entonces vamos al grupo de derivadas que más les van a preguntar hasta ahorita. Si tuvieran que memorizar algo de todo esto, esta es la que tienen que memorizar. ¿Cuándo es un infarto de cara inferior? ¿Ya? El infarto de cara inferior se afecta cuando las arterias ventriculares posteriores de la coronaria derecha están afectadas y se va a ver en las derivadas D2, D3 y ABF. Y tiene sentido. D1, D2, D3 y ABF es para abajo. ¡Ah, excelente! Entonces, aquí vamos a ver elevación del segmento ST, inversión de la onda T y la onda Q. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos este infarto de cara inferior? Pues, si nos hemos bajado el sistema eléctrico, lo que hay que hacer en estos casos es seguir dando volumen. En los infartos del corazón derecho, la idea y el tratamiento es dar volumen, volumen y volumen. ¿Ya? En los de cara posterior tenemos la afectación de la arteria marginal y la posterolateral de la circunfleja, y tenemos a la derivada B1 y B3. ¿Ya? Y aquí está, miren, ventrículo derecho D2, D3, ABF, B3, B4, R, ¿no? Ahora vamos a la cara anterior, a la que está aquí. ¿A quién deberíamos haber afectado? La anterior localizada y la septal, afectada por la descendente anterior y las septales de la descendente anterior. En este caso tendríamos a la B1, que sería la septal, y B3 y B4 sería la cara anterior, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es un poco sencillo estudiar este tema siempre y cuando tengamos en cuál es la más rara. La más rara va a ser esta de acá, la inferior, porque es la que tiene una mayor confluencia de derivadas. Por otro lado, la derivada lateral, si ustedes recuerdan, D1 va para acá, muy bien, ABL ya, B5 y B6. Entonces, dibujamos así, B1 hasta B6. Entonces la cara septal es B1 y B2, la cara anterior es B3 y B4, y la cara lateral es B5 y B6. ¿Tiene total sentido? Total sentido. ¿Ya? Ahora, otra cosa que han preguntado es cuándo se elevan las troponinas. Las troponinas se elevan a las 3 o 4 horas, se normalizan a los 7 o 10 días, ¿ya? Y CPK-MB inicia a las 4 y 9 horas y la mioglobina inicia a la hora. ¿Listo? Y el tratamiento del síndrome coronario agudo, ah, mm, podemos usar este tratamiento de aquí. El manejo inicial va a ser siempre y cuando vamos a dar nitroglicerina sublingual para aliviar el dolor. Si no calma con nitroglicerina, podemos iniciar morfina. Recuerden que la saturación de oxígeno tiene que ser mayor a 90. Solo demos oxígeno si está por debajo del 90%. Aspirina, porque la aspirina va a inhibir esta agregación plaquetaria. Clopidogrel o plasugrel y beta bloqueantes más estatinas, ¿no? Todo esto tiene sentido por el momento de atacar la placa. Recuerden que si ustedes quieren que el corazón trabaje menos y por lo tanto duela menos, también tiene sentido dar beta bloqueantes. Y la placa se debe a un acúmulo de LDL, ¿no? Listo. Ahora vamos a lo siguiente. Imaginemos que llega un paciente y nos llama y dice, he tenido un síndrome coronario. No he tenido síndrome coronario, sino dice, me duele el tórax. ¿Ya? Entonces, si le duele el pecho, tendríamos que recordar muy bien cómo es el dolor. Dolor retroesternal,
opresivo de intensidad 10/10 con irradiación a miembro superior derecho, izquierdo y a la mandíbula y con una respuesta autonómica, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es que desde el momento en el que llama, debería tener un EKG en los primeros 10 minutos, ¿ya? Este EKG en los primeros 10 minutos debería ser leído también en los primeros 10 minutos de encontrado el paciente. Entonces, es otro punto importante. ¿A los cuántos minutos deberíamos tener el EKG leído por un experto? A los 10 minutos. Luego de eso, tenemos Luego de esto, tenemos el siguiente hallazgo. Tenemos que evaluar al paciente y ver cuánto tiempo vamos a demorar hasta llegar al ambiente hospitalario, ¿ya? Lo ideal sería que esta angioplastía que se va a hacer de manera inicial, que esta intervención debería ser en los primeros 120 minutos. Si no, si vamos a demorar más de 120 minutos, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer la fibrinólisis con alteplase en ese momento, ¿ya? Si va a demorar menos de 120 minutos, podemos hacer la angioplastía primaria. ¿Listo? Que sería, en este caso, la fibrinólisis con alteplase y da buenos resultados. Ahora vamos a la clasificación de arritmias. Tenemos dos grandes grupos. Tenemos las bradiarritmias y las taquiarritmias. En este caso, estamos con las bradiarritmias cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 o las taquiarritmias cuando es mayor a 100. Cosa que es distinta de la clasificación que vimos de del ACLS, que era sin menos de 50 y más de 150. Entonces, las bradiarritmias pueden dividirse en bloqueos auriculoventriculares o bradicardias sinusales, paros sinusales o enfermedades del seno. Lo que probablemente les pregunten en el examen de residentado médico sean la presencia de bloqueos auriculoventriculares. Dentro de estos bloqueos tenemos de 3 grados, primero, segundo y tercero. El de segundo grado también se llama bloqueos tipo MOVITS, pero vamos al de primer grado. ¿Qué es lo que ocurre en el bloqueo auriculoventricular? En el bloqueo lo que ocurre es que el nodo no funciona de manera adecuada. Y en el primer grado, ¿qué pasa? En el primer grado, el nodo demora más tiempo, o sea, demora más tiempo en enviar el latido que va de la aurícula al ventrículo. Entonces, este PR, que es el que indica cuánto tiempo se demora en llegar de la despolarización de un lado a otro, va a ser mayor a 0.20. Entonces, lo que va a ocurrir aquí va a ser que este segmento PR va a ser constante, pero va a ser lento. ¿Qué ocurre luego en el segundo grado? En el segundo grado, en los MOVITS tipo 1, tenemos un PR que se va prolongando hasta que una onda P no conduce. Mientras que en el MOVITS tipo 2 tenemos un PR, una pérdida repentina de la conducción aurioventricular sin prolongación del PR. Entonces, en el MOVITS 1, como es 1, pensamos 1, 1, allá. El PR es el que se agranda y en el 2 no, ¿ya? Entonces, el PR crece con este 1 y en el MOVITS tipo 2 el PR se mantiene normal, pero en ambos hay una que no conduce. Si nos damos cuenta, va agrandando, va agrandando, va agrandando, va agrandando, va agrandando, y en esto nos dimos cuenta que no conducía. En el tercer grado ocurre algo totalmente distinto, ¿ya? El nódulo auriculoventricular no funciona, y como no funciona, entonces va a haber una disociación total. Las ondas P van a su propio ritmo, y el QRS también va a su propio ritmo. Entonces cada uno canta por donde le gustaría ir. Y es así como va. El MOVITS tipo 1, recuerden lo que está pasando es que en el MOVITS tipo 1, si hay un QRS que se conduce, en el MOVITS tipo 2 el QRS ya no se conduce y en el MOVITS tipo 3 se conduce pero va a su propio ritmo. ¿Y qué es lo que diferencia al QRS este que no se conduce en el grado 2? En el grado 2, en el MOVITS tipo 1 versus 2, lo que ocurre es que en el MOVITS tipo 1, como es el 1, el PR se va prolongando y en el MOVITS 2, no. ¿Ya? Pero ahora vamos al otro ritmo, vamos a las taquiarritmias. Las taquiarritmias pueden dividirse en dos grandes grupos, con QRS estrecho, menor a 120 milisegundos, y ancho, mayor a 120. Esto va a dividir dependiendo dónde se produjo el impulso o la taquiarritmia.
Si el QRS es estrecho, probablemente el impulso se haya producido por encima del nódulo auriculoventricular. Y si el QRS es ancho, probablemente se haya producido por debajo del QRS, del nódulo auriculoventricular. En el caso de que sea estrecho, la siguiente pregunta va a ser si el RR es irregular o regular. Esto debido a de que si la actividad es regular, probablemente se esté desencadenando en el nódulo sinusal o en un foco ectópico que sea homogéneo, mientras que si es irregular, no. ¿Cuándo pensaríamos en un QRS estrecho, que es un ataque cardio supraventricular, por encima de los ventrículos, pero irregular? En una fibrilación auricular. Si ustedes recuerdan, un punto importante de la fibrilación auricular que deberían tener en cuenta es de que el foco ectópico se origina en la aurícula izquierda a nivel de la desembocación de las venas pulmonares. Es por eso que la ablación se hace en esa zona. Mientras que el RR irregular haría pensar en un flúter auricular, y recuerden que flúter deberían pensarlo en pacientes que tienen EPOC, o una taquicardia paroxística supraventricular, ¿en quienes la pensamos? En mujeres jóvenes que tienen con palpitaciones al cuello, o una taquicardia auricular o un Wolff-Parkinson-White por vías accesorias. Miren, esta gráfica que ven aquí es un flúter auricular. Aquí el QRS es regular y hay estas ondas que son ondas del flúter, que son como cierra 1, 2, 1, 2, así, ¿ya? Luego tenemos el RR regular o irregular, con un QRS ancho. Si es regular, en este caso pensamos en taquicardia ventricular o en taquicardia ventricular con bloqueo de rama o vías accesorias antidrómicas. La que sí o sí tienen que saber es la taquicardia ventricular, que es la que ya hemos revisado. Recordamos que en taquicardia ventricular, si era en un escenario de parada cardíaca, teníamos que desfibrilar, ¿no? Pero si no era un escenario así, podíamos cardiovertir. Y luego teníamos la irregular, que es lo más frecuente que sea una fibrilación ventricular, ¿no? Pero ahora hablemos de las que sí podrían preguntarles. Entonces, la fibrilación auricular, que es una arritmia característica, es la arritmia más frecuente de adultos mayores patológica, porque si les preguntaran cuál es la arritmia más frecuente en adultos, la más frecuente es taquicardia sinusal, ¿ya? Esa es la más frecuente en todas. Es típica de pacientes varones de 66 años con antecedente de hipertensión arterial, porque al crecer tanto el corazoncito, hay focos que quedan fibróticos, donde se puede originar el problema, ¿no? Esta puede producir dolor torácico intermitente y mareos de esfuerzo, y el pulso es irregular y deficitario, o sea, el pulso que nosotros palpamos es distinto a lo que auscultamos. Ah, interesante. Y en el EKG se muestra lo siguiente, es un QRS, es una taquicardia con una irregularidad en el RR, un QR ancho y ausencia de ondas P. No van a tener ondas P. Es típica de adultos mayores, la etiología es hipertensión arterial, infarto de miocardio, miocardiopatías, estenosis mitral. La historia clínica, más que la clínica per se de la fibrilación auricular, tienen que tener en cuenta que esta se suele presentar con eventos cardioembólicos. Tiene disnea, síncope y el pulso deficitario, que es la ausencia de la coordinación entre el pulso que palpan y lo que auscultan. En el EKG tenemos ausencia de ondas P, las ondas F, frecuencia cardíaca más de 150 latidos por minuto y QRS irregulares. Ahora, el tratamiento va a variar dependiendo de dónde se encuentren al paciente, pero aquí lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Si un problema importante es es la formación o la aparición de fenómenos cardioembólicos, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos, en estos casos, anticoagular, ¿ya? Y la anticoagulación en estos pacientes se hace en base a este score que hemos colocado aquí, que se llama el score Chat-Basque, que sí deberían memorizarlo porque es muy probable que les pregunten esto. El score de Chat-Basque se tiene que dar anticoagulación oral siempre y cuando en varones sea mayor a 2 puntos o en mujeres sea mayor a 1 punto. ¿Ya? Esas son las categorías. C de congestive heart failure, H de hypertension, A de edad mayor a 65 años, luego tenemos otra A de 65 a 74, diabetes, stroke, enfermedad vascular o sexo, ¿ya? Una vez han definido esto, lo siguiente que tenemos que hacer es definir en qué escenario nos encontramos.
Si tenemos un paciente que está inestable, y recuerden que la concepción de inestabilidad era un paciente con estado mental alterado, dolor torácico, disnea, extremidades frías, el tratamiento era cardioversación eléctrica. Si era un paciente estable, entonces, si es un paciente estable, esperemos un rato. Hay que ver, hay que hacer control de funciones vitales, hay que controlar la frecuencia cardíaca con beta blockers o con calcio antagonistas, y si tiene falla cardíaca damos digoxina. ¿Ya? Pueden tener una conducta de control de ritmo para regular la frecuencia cardíaca y evitar que aparezca. En realidad, esto es otro tipo de conducta que pueden seguir. Por ejemplo, el paciente está estable y lo que ustedes quieren es desaparecer la fibrilación auricular. Así que tienen dos vías. Imaginemos que esta enfermedad ha comenzado más allá de 48 horas. Si ya comenzó más allá de 48 horas, hay probabilidad de que tengamos un trombo. Pero si tiene menos de 48 horas, quizás no tenemos un trombo. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que al paciente anticoagularlo un tiempo, al que tiene más de 48 horas, por 3 semanas. Luego hacemos una ecocardiografía transesofágica, vemos que no hay nada y usamos amiodarona. ¿Ya? Luego teníamos las arritmias, la taquicardia paroxística supraventricular, como les dije, ¿no? Paciente de 40 años acude a emergencia por palpitaciones intensas de inicio brusco y tiene antecedentes de episodios similares. Es más frecuente en quienes, en mujeres, ya usualmente se debe a una taquicardia de reentrada intranodal por vías accesorias. La clínica es palpitaciones de inicio y fin súbito a nivel del cuellito. El EKG muestra una taquicardia de 150-150. Las ondas P pueden estar ocultas, pero eso no quiere decir que no sea un ritmo por debajo de los ventrículos. Y o pueden estar luego del QRS. Y se ve así, es un QRS regular, QRS regular. ¿Listo? El tratamiento inicial son las maniobras vagales. Buena cantidad responde, pero recuerden que no las tienen que hacer en pacientes que sean mayores de 50 años, que tengan factores de riesgo cardiovascular y demás. Si no responde bien a esto, podemos dar adenosina. Recuerden que un RAM de la adenosina es pensar que nos vamos a morir. Y el tratamiento definitivo es ablación con radiofrecuencia. Por otro lado, tenemos la falla cardíaca. La falla cardíaca tiene como etiologías infarto de miocardio, hipertensión arterial, diabetes mellitus, valvulopatías, miocardiopatías, cualquier cosa que afecte el corazón. Podemos ir desde la endocarditis hasta cosas extracardíacas. La clínica va a depender de si es sistólica o diastólica o derecha e izquierda. Pero los criterios que deberían aprenderse son los criterios de Framingham de esta gran cohorte, como el edema agudo de pulmón, ¿ya? La disnea paroxística nocturna, que es esta disnea que despierta al paciente en la noche. La presencia de crepitantes, la ingurgitación yugular, que son indicadores de una falla cardíaca, derecha. El reflujo hepatoyugular, la presión venosa central mayor de 10 centímetros, el S3, la cardiomegalia o la disnea de esfuerzo, el edema, la hepatomegalia, la taquicardia, la tos nocturna y el derrame pleural. ¿Ya? El diagnóstico se hace con criterios clínicos, pero el confirmatorio, lo que probablemente les pregunten es el ecocardio. Les van a pedir cuál es el test inicial para hacer un diagnóstico de falla cardíaca y luego les podrían preguntar, algo que haríamos nosotros sería, ¿cuál es el mejor examen para evaluar la fracción de eyección? Y esa respuesta sería la resonancia magnética, ¿ya? Aquí se divide en tipos, ¿ya? Tenemos la FEVI, la fracción de eyección ventricular reducida cuando es menor a 40, o la preservada cuando es mayor a 50, ¿ya? También tenemos elevación del PNP y demás. Ahora, a ver, lo siguiente que quiero que tengan en cuenta es, muy bien, tengo una falla cardíaca. La falla cardíaca derecha usualmente se asocia a una FEVI conservada y la izquierda a una FEVI reducida. La FEVI reducida se asocia a infarto de miocardio y la FEVI conservada se asocia a hipertensión arterial. ¿Cuál es el tratamiento de la FEVI reducida? Porque es la que más han estudiado hasta ahorita. Va a ser el uso de IECAS o ARAS porque evitan la remodelación, beta bloqueantes y diuréticos. Estos de aquí han demostrado que reducen la mortalidad, excepto los verdes principalmente. Y si la fracción de eyección sigue siendo por debajo de 35 a pesar del tratamiento, podemos dar espironolactona, sacubitril/losartán, empaglifosina. Pero ahora, algo que es nuevo y que podrían preguntarles es, oye, ¿y qué deberías darle a un paciente que tiene una fracción de eyección preservada? Ah, a él le das empaglifosina, ¿ya? Ese es el medicamento que ha demostrado servir junto con calcio antagonistas. Muy bien, aquí está, la ICC por clasificación, ¿no? La sistólica se asocia a isquemias, miocardiopatía dilatada, hipertensión arterial. La patología es una reducción en el inotropismo, una reducción en la contractibilidad que lleva a una reducción de la fracción de eyección. Los síntomas van a ser de congestión pulmonar y sistémicos. Con sistémicos me refiero a síntomas anterógrados.
va a haber falla en la perfusión de órganos, mientras que la diastólica se debe a una hipertensión arterial, porque es una hipertrofia concéntrica, y va a haber una falla de la relajación del ventrículo izquierdo, porque va a aumentar el grosor. O sea, el ventrículo que es así, ahora se vuelve así. Este es el espacio virtual. Al ser tan chiquito el espacio virtual, la falla va a estar conservada y vamos a tener síntomas de edema pulmonar y cirrosis cardíaca. ¿Ya? Luego tenemos la falla cardíaca izquierda, que se debe a una falla ventricular izquierda, baja del gasto cardíaco, la sangre se acumula en el ventrículo izquierdo, esta llega a la circulación pulmonar y produce los síndromes de congestión pulmonar, que son disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos, LR3, crepitantes y asma. Y la derecha se debe a que esta izquierda llega al lado derecho y produce la hipertensión pulmonar. Recuerden que la hipertensión pulmonar producida por falla cardíaca se llama cor pulmonare, ¿ya? Luego esta falla ventricular derecha lleva a menor flujo pulmonar, a más volumen de sangre y lleva a una congestión sistémica con edema periférico, hepatomegalia, ascitis, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular y congestión. O sea, todo lo demás que viene de retrógrado, ¿ya? Entonces, eso es cardio. Lo más importante que deberían saber hasta aquí sería este algoritmo de acá y este algoritmo de aquí. ¿Listo? Ya, doctores, un gusto haber estado con ustedes hoy día. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Chao, chao.